Buenas amigos, saludos, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que están ahí con nosotros para otra agenda económica. Un servidor, Jairon Severino, les hará compañía en este momento porque he mandado a una misión especial a Ezequiel Molina, que a veces él se cree que es jefe de esto aquí, pero esto es un equipo, ¿eh? Y aquí estoy, por supuesto, acompañado hoy de una estrella de la economía, una persona de mucho respeto, a quien valoramos, que es un analista que nos dará luz respecto al contexto económico internacional en el que estamos nosotros en este momento como República Dominicana. Henry Ebrard, bienvenido a este espacio que es tuyo también, Henry. Sí, que fue mi casa durante varios años. Varios años. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto de que tú estés manejando la entrevista, porque teníamos un tiempito, ¿verdad? Sí, pero que no hablábamos de frente, así, Gracias. cara a cara. Así que gracias, Henry, por compartir con nosotros. Yo sé que tus comentarios, tus observaciones, tus análisis son siempre arrojadores de luz, y eso es importante. Y en un momento como este, pues eso es lo que necesitamos, alguna señal de hacia dónde debemos ir. Y para eso estamos aquí analizando un contexto en el que República Dominicana no se puede escapar. Una economía que es hiperdependiente de lo que sucede afuera. Y ahora mismo, Henry, el fondo está aquí. Nosotros somos parte del fondo y hay una misión del Fondo Monetario que está, pues, escudriñando lo que hay en nuestra economía, con eso del artículo 4, que manda una revisión periódica de los países miembros. Así que quisiéramos que nos diga más o menos qué te parece esta oportunidad del fondo aquí y cómo encuentra el Fondo de la Economía Dominicana en este momento. Bueno, primero es mejor que sea el fondo que venga a tocar la economía, que sea la economía que toque el fondo, ¿no? Sí. Y precisamente no es el caso, ¿no? De la economía dominicana. Durante y después del COVID ha mostrado un nivel de resiliencia realmente excepcional. O sea, a nivel del continente es probablemente una de las tres economías que ha tenido la mejor capacidad de adaptarse y de salir rápidamente a recuperar el terreno perdido durante el COVID. Y yo quisiera pensar que frente a esta nueva crisis, que es una crisis que quizás termine siendo más grave, más profunda que el tema del COVID, que es la guerra en Ucrania y todas las consecuencias que está teniendo tarde o temprano para la República Dominicana, yo pienso que todavía tenemos, vamos a decir, una base sólida para enfrentar eso, lo cual no quiere decir que obviamente va a haber impactos. Ya se están empezando a ver, o sea, el turismo fue probablemente el primer sector tocado por el tema de Ucrania, pero entonces yo sé que vamos a ir más a fondo en todo eso, pero yo creo que de manera general el Fondo Monetario está viendo de buena manera, ¿no?, los resultados de la economía dominicana. Inclusive tuviste que fue uno de los pocos países, República Dominicana, al cual el fondo no le revisó a la baja la expectativa de crecimiento. Lo cual es interesante porque ya las propias autoridades dominicanas, el 28 de marzo, cuando publican un nuevo marco macroeconómico, ya habían hecho una pequeña revisión a la baja del 5.5% de crecimiento del PIB que se esperaba para el 2022 como parte del presupuesto, que fue originalmente aprobado fin de año. Ya lo bajó de 5.5 a 5%, que bueno, no es un gran cambio, pero me llamó la atención de ver que el Fondo Monetario todavía está manteniendo el 5.5%, y yo me imagino que una de las cosas que va a ver el fondo, más allá del tema del crecimiento, que parece ser asegurado siempre y cuando la economía de los Estados Unidos no sufra un desplome, que tampoco está dentro de las proyecciones, sino ver también el tema de las cuentas fiscales, ver las medidas que se están tomando frente a la inflación, especialmente ver el tema de los subsidios, porque obviamente es un tema que siempre es sensible para el fondo, y que ya empezamos a poder evaluar mejor, ¿no?, los beneficios de las medidas frente al costo de
de las medidas. De cualquier modo, yo creo que también lo que está claro para todo el mundo, incluyendo quizás el mismo fondo, es que todo lo que nos están enseñando esas crisis es que el dinero mágico no existe. Sí. Pensábamos que durante el COVID había dinero mágico porque todo el mundo se puso todo el tiempo sin usar, pero no hay dinero para eso, no hay dinero para eso, estalló el COVID, en todos los países del mundo fue lo mismo, apareció muchísimo dinero y aunque yo sé que... Claro, el fondo es cuasi responsable de la expansión monetaria global también. Completamente, tal como lo fue Sí. en el 2008-2009, Sí. cuando hubo lo que se llamó la Gran Recesión, para recordarnos la Gran Depresión. Sí. Y esta vez con el COVID, pues mira, había que salvar a las economías, salvar a los negocios y salvar a la gente. Y yo creo que la República Dominicana en este sentido no ha salido mal. Y quizás una de las principales razones, si tú comparas a República Dominicana con el resto de los países, República Dominicana es el segundo o tercer país donde esas transferencias, este apoyo del lado monetario fue el más alto en el continente, que estamos hablando de 4.5, Sí, del PIB. 5% del PIB. Sí. Y esto ha contribuido, sin duda alguna, a la velocidad. Perdón, eso es cuando sumamos la parte de política monetaria y fiscal. Y Que queda 4.5, más o menos. solamente no, yo estoy hablando De la parte- solamente en la parte monetaria, Sí. porque recuerda que el Banco Central liberó más de 200.000 millones. 215.000. Sí, 215.000 Sí. millones en un momento cuando el PIB se cayó Ah, bueno, debajo de los sí. 5.000 millones. O sea, Sí. que fue realmente muy importante y de cierto modo, pues, eso ha ayudado a tener esta recuperación tan excepcional que tuvo República Dominicana, porque el año pasado, por ejemplo, mira, este año tuve que se está comparando República Dominicana con Panamá, pero Panamá el año pasado creció, pero creció muy por debajo de lo que había caído. O sea, la diferencia entre Panamá y República Dominicana, que República Dominicana ya el año pasado no solamente recuperó lo que había perdido, sino que cerró por encima Sí, del casi 4%. con un buen 4%. Casi Un buen 4 puntos. 4%, Sí. y que en el caso de Panamá se recuperó quizás el 70% de lo que había perdido. Y en el caso dominicano, por ejemplo, si tenemos que señalar variables específicas para que esto sucediera, Ebrard, porque nuestro contexto tampoco era el más cómodo como No. país, o sea, no era el más cómodo. Quizás la parte que uno pudiera decir que no fue más suave fue porque el petróleo en el 2020 cayó. Sí, eso es correcto. Y tú ves que efectivamente, mira, tú veías precio, inclusive, no sé si los televidentes recordarán, en abril del 2020, yo recuerdo el 20 de abril, que el día de mi cumpleaños, ese día yo vi el petróleo caer en territorio negativo. Exactamente. Cerró en menos $37. Eso no había pasado nunca. No. Nunca había pasado. No, inclusive una cosa que, inclusive, yo recuerdo... Le pagaban a uno por tener petróleo. Efectivamente. Que eso, mira, Sí. la gente me dice, pero ¿cómo pudiera ser un precio negativo en República Dominicana? Y yo, mira, pues, déjame ver, porque yo no, o sea, yo no lo veía. Y yo recuerdo que yo llamé a un amigo mío, empresario, presidente de una asociación conocida, y él me dijo, pero es muy fácil, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo el almacén lleno de productos que yo no puedo vender. Yo voy a pagar a alguien para que se lo lleve. Eso es un precio negativo. Es un precio negativo. Ok, y wow. Sí. Y mira cómo cambian las cosas. La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida, ¿verdad? Sí, sí, así es. El precio del petróleo esta semana regresó arriba de $110. Entonces, eso es verdad, que eso ayudó mucho. Ayudó también, y hay que reconocer que, mira, el paquete de medidas que tomó al final el gobierno de Danilo Medina, que fue el fase 1, fase 2, Sí. para ti, quédate en casa, con todo lo que tú puedes decir, que de falla de diseño, Claro. falla de... Pero mira, Emergencia, fue decisión, porque como no había seguro de desempleo, había que inventarse algo, fue esto. La otra buena decisión fue que las autoridades entrantes siguieran con esos programas, lo cual, vamos a estar claro,
no estábamos quizás muy acostumbrados a este tipo de continuidad del Estado. Sí. Y yo creo que se fue muy atinado. Y de hecho, los programas siguieron hasta el mes de diciembre sin tener el presupuesto. Es lo que obligó en las primeras semanas del gobierno de Luis Abinader a hacer esta emisión de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares, porque sencillamente no había dinero para pagar todo eso. Yo creo que estábamos hablando de programas que te estaban costando 20, 25 mil millones de pesos mensuales. Entonces, creo que todo eso, y al mismo tiempo tuvimos los sectores generadores de divisas, ¿no? Las remesas siguieron funcionando. Exactamente. Y ahí sí. No, en el 2020, 2021, la remesa, No, o sea, excelente. Yo recuerdo cuando salieron los primeros informes, cuando se dio a conocer el tema del COVID, las remesas habían cerrado el 2019 7.000 millones de dólares y los organismos que trabajaban sobre las remesas aseguraban de que se iban a caer mínimo un 15 o un 20%, lo cual fue cierto solamente durante 2 meses, que fue marzo y abril del 2020, efectivamente cayeron las remesas, pero gracias al quédate en casa, fase 1, fase 2 de los Estados Unidos. Sí, claro. Por eso... Tenían otro nombre, por supuesto, pero era para que la gente entendiera de qué estaba hablando, pues, y allá fue también fue bastante generoso. Eso ha alimentado pues un flujo de dinero que pudo llegar de modo tal que, mira, superamos 8.000 millones de dólares en el 2020, en el 2021, que fue el año récord, superamos los 10.000 millones de dólares. 10.450 millones de dólares. Esto ayudó muchísimo. Ayudó también la resiliencia de un sector que ha sido el sector estrella con la crisis, después de la crisis, que fue el sector zona franca. Así es. Que inclusive yo recuerdo que las zonas francas que tuvieron que bajar su nivel de actividad no fue por falta de demanda de afuera, sino que había que reinventar completamente la logística, empezando por el transporte de la gente que iba a trabajar, porque prácticamente el 90% de los empleados de zona franca vienen con el autobús de la zona franca y de repente, donde tú ponías 60 personas, ya solamente podías poner 20. Y cómo tú triplicas la cantidad de autobuses, modificar la forma de trabajo, la forma de comer, en fin. Bueno, eso ha hecho que muy rápidamente en el último trimestre del año 2020 ya las zonas francas estaban regresando ya a su nivel de antes y hoy en día la situación es tal que el problema que hay hoy en día es un buen problema en zona franca, es que ya no hay techo disponible, porque, y lo cual nos asegura también algo de crecimiento. Entonces yo creo que han habido una serie de cosas y después sí, el turismo, que fue una tragedia para República Dominicana, que de un día para el otro tú tenías 600.000 turistas que llegaban en febrero, en marzo se cerró a partir del 20 y ya de abril a junio, cero turistas. Cero. Y con un impacto terrible. Y ahí yo creo que hay que aprender de todas esas crisis. No sé si tú recordarás, y yo me imagino que sí, porque tú conoces bien esos temas. ¿Cuántas veces no habíamos escuchado que eso el turismo, eso no deja nada en la República Dominicana? Nos dimos cuenta que el encadenamiento del turismo es fundamental para que funcione la economía dominicana. La agricultura, el sector transporte, la gente, los empleos. Mira, prácticamente con esta crisis nos dimos cuenta que sí era verdad. Que mira, el sector turismo, entre directo, indirecto, formal, informal, se te lleva el 20% del total de los empleos. Así y en es. zonas, de hecho, lo estamos viendo de nuevo con este tema de Ucrania y Rusia. Porque fíjate que se esperaba este año probablemente llegar a 700.000 turistas entre Rusia y Ucrania. Bueno, el ministro de Turismo dijo que hemos perdido mensualmente unos 50.000. Así es. ¿Verdad? Sí, pues solamente, mira, Rusia era como 50.000, un poquito más. Sí, un poquito Ucrania más, por ahí. Hubo un tiempo durante el COVID que Ucrania era el primer mercado desde Europa. Rusia era, hasta el mes de febrero, el primer mercado desde Europa, delante de Francia, y Ucrania estaba en el 5º o 6º lugar. Y fíjate que cuando hablamos de turismo, además del impacto a nivel macro, hay impactos a nivel micro, porque eso afecta directamente comunidades.
Y fíjate, toma el caso del aeropuerto de La Romana, Sí. que de un día para el otro pierde el 80% de su volumen de pasajeros, porque la enorme mayoría de los turistas desde Ucrania y Rusia no llegaban a Punta Cana, sino que llegaban al aeropuerto de La Romana. Entonces, todo eso nos muestra de que esta misma diversificación, porque al mismo tiempo los precios del oro siguieron alto, tuvo buena producción, hemos recibido ingresos extraordinarios desde el punto de vista de recaudación, y que yo estaba viendo cifra que en el 2020, en el 2021, prácticamente se ha recibido mucho más de 20.000 millones de pesos cada año de recaudación, se ha duplicado la recaudación, y que en algún momento, yo recuerdo, hicimos una cuenta que mostraba que el dinero extra prácticamente que se recibió de la minería pudo cubrir el costo extra de todo lo que fue la atención sanitaria al COVID, en especial las vacunas. Ebrard, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero dar una pregunta para que la gente sepa de qué vamos a hablar en el próximo segmento. Sí, y tiene que ver justamente con el contexto o las observaciones que habrá de hacer el fondo, porque el fondo posiblemente no está, y debe entender que el país está en una situación difícil, el mundo también, porque el fondo tiene ahora sus técnicos distribuidos en todos los países, analizando la economía, dándole seguimiento como debe ser. Pero el fondo, ¿cuáles recomendaciones habrá de hacer partiendo del contexto en el que está este país y el mundo? Queremos hablar de ese punto después de la pausa. Señores, no se muevan, seguimos aquí con Agenda Económica. Bien, gracias por estar ahí con nosotros en Agenda Económica. Y dejé una pregunta que quiero recapitularla para que Ebrard no me pierda el hilo. Porque el fondo, como va de manera periódica a los países a revisar su economía, a ver cómo está la salud de su economía, siempre le da un consejo, que esto hay que enderezarlo, que apriete aquí, que floje allí, que reforma aquí. Pero es que la situación ahora no la habíamos vivido, no recuerdo, hace muchos años. La crisis de 2008 fue una crisis muy pesada, posiblemente la crisis de precios generada por la guerra en el Golfo, la crisis petrolera de los 70 y la Gran Depresión del 29, ¿verdad? Ahora, en este contexto de pandemia y una situación de incertidumbre producto de una guerra, ¿qué va a decir el fondo, Ebrard? Pocas cosas, porque primero en el caso de República Dominicana, obviamente, va a tener muy poco espacio para decir, mira, que además, a fin de cuentas, todo el mundo hizo básicamente lo que recomendó el fondo. Exactamente. ¿Que eso esté mal? No, claro que no, porque yo creo que las recomendaciones muestran también que, mira, esos organismos que en los años 80 provocaban pobladas en todos los países del continente, creo que aprendieron a moverse de manera más inteligente. No sé si van hasta reconocer que parte del problema de inflación es parte, quizás, el precio que hay, el costo, que hay que pagar, que viene con este paquete de medidas. Sí. Pues, ¿Qué se sabía? Ahora, pero posiblemente no se sabía el nivel de impacto, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una anualizada de 9 y algo todavía. Y de hecho, probablemente nunca lleguemos a saberlo, porque tenemos esta competencia muy desleal de esta inflación importada, y que es también una realidad, y que es una realidad que va a seguir afectando muy fuertemente, y que hace que todas esas medidas tradicionales de ir subiendo tasa de interés, que son muy atinadas, obviamente, si tu problema de inflación no era un problema de inflación muy importada, sino porque tú metiste demasiado dinero, para decir algo, pues. Perdón, Ebrard, antes de continuar con eso, pero recuerde que el dólar, al ser una moneda de influencia global, el dólar per se también tiene una influencia en las economías locales, porque el dólar genera inflación a nivel global también.
Completamente. Y ahí lo que es interesante, que por ejemplo en el caso de las monedas, están pasando cosas Sí, interesantes. Tú ves que, por ejemplo, mira, el euro se ha desplomado. Inclusive el peso dominicano, tú ves que el euro ha caído más, inclusive, porque ahí por partida doble, ¿no? sí, sí. Perdió frente al dólar, porque prácticamente hace año y medio estaba a $1.20, ya casi está llegando a la par. Está a 1.05 hoy. Entonces quiere decir que ha bajado 13% Sí. el euro frente al dólar. Pero si a eso tú añades la baja del dólar en el mercado local, que eso nos sorprendió a todos, porque yo... ¿A usted le sorprendió eso realmente? ¿Le sorprendió? pero claro, porque... ¿Usted no cree que había que hacer algo desde el punto de vista monetario para que, por lo menos, amainar un poco el impacto? Lo que yo aprendí Sí. aquí con el tema del tipo de cambio es que el Banco Central tiene Sí. la capacidad, y la tiene definitivamente, de poner el tipo de cambio donde entiende que más le convenga. O sea, yo entiendo que si el dólar bajó 3 pesos en febrero, que fue algo enorme, Sí. ese no fue casual, es que alguien quiso que bajara 3 pesos y yo creo que la persona que decidió eso no vive en Washington, no vive en Londres No, o en Tokio o no, en claro que Ginebra. no, claro Entonces, que no. eso es una... Sí. Lo cual muestra que el tema del tipo de cambio es importante. Bueno, en este caso fue importante para el gobierno, entendiendo que con buscar pesos para buscar dólares y comprar un petróleo caro, que es obviamente la gran preocupación. Quizás por eso el gobierno puede mantener un margen de 85 a 115 dólares para mantener estable o Sí. congelado los precios de los Ya combustibles. estamos ya entrando en la zona de Ah, alta turbulencia. exactamente. Y le tengo mucho miedo a eso porque fíjese algo que es para mí en el mercado petrolero, la noticia de esta semana ha sido la decisión ya oficial de la Unión Europea de prohibir completamente las importaciones de gas, de petróleo y de derivados antes de fin de año con lo de Rusia. Eso ha provocado que obviamente la Sí. señal que te manda que los precios van a subir. Espero que no suban hasta este nivel fatídico. Pero de eso los tiene un 115. componente también de presión y política, ¿eh? No, hay Porque- mucho de eso. ah, Ahora, Porque Europa no puede en un año cambiar el origen de sus fuentes de energía. no, Eso es en muy el caso difícil. del petróleo quizá más fácil. En el caso del gas vemos que es mucho más complicado y te demuestra una vez más que hay que tener mucho cuidado con las sanciones económicas. Sí. Porque a veces lo que nos muestra la experiencia de otros países, nos muestra que a veces daña más al que tomó, el que impuso la sanción económica, te va sufriendo más que el que está recibiendo. Y quiero dar un ejemplo. 2014, los países europeos empiezan con un primer juego de sanciones económicas a Rusia, especialmente en la parte agrícola. Esto quebró a muchos agricultores europeos, especialmente franceses. Sí, sí. ¿Cuál ha sido el resultado? Como ya Rusia no podía importar de los países europeos, bueno, ¿qué hicieron? Desarrollaron ellos mismos los productos hoy en día y se habían convertido 10 años después en exportador de esos mismos productos. Fabuloso. O sea, ahí Sí, mira, sí. se llegó a Sí, un resultado. sí, sí. Se estaba diciendo, fíjese, se estaba diciendo que con esas sanciones se iba a desplomar la economía de Rusia, se iba a desplomar el valor del rublo. ¿Qué ha pasado? Buscaron soluciones. ¿Y por qué Rusia dice, bueno, para comprar mis productos ahora, tú no me pagas en dólares, me tienes que pagar en rublos? Eso ha provocado que el rublo inclusive está hoy en día por encima del valor que tenía antes del inicio de la guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por esto Sí, es estamos cierto. en un momento donde es muy difícil hacer proyecciones. Mira el año pasado el tipo de cambio acá. El presupuesto proyectaba un tipo de cambio de 64 por 1 y cerramos 7 pesos por debajo, por dicha. Por dicha, sí. Y qué bien, Por dicha. qué sí. bien que haya sido, Eso ayudó a que algunos haya aspectos. sido así. Ahora estamos Cuenta corriente. apenas arriba de 55, que ya te pudiese... o sea, y recuerda, cuando hace exactamente un año atrás, Sí.
el gobierno del Banco Central en sus famosas ruedas de prensa en el Banco Central, él había dicho, no vamos a permitir que siga bajando el valor del dólar, no del peso, del dólar, que había sorprendido claro, mucho. claro. Porque efectivamente hay que buscar un nivel de paridad que no afecte los precios finales, pero que tampoco te vaya a afectar el exportador local, el exportador de zona franca, turismo y el que recibe remesa. Así es. Y finalmente lo que aprendimos todo en el mes de febrero, que cuando baja demasiado el dólar, afecta también las cuentas de los que tenemos cuentas de fondo de pensión. Bueno, sí. Bueno, otro fenómeno que no lo habíamos que tomado en nadie cuenta. lo sabía, porque mira... Porque el dólar siempre sube. Porque si no, uno lo hubiese advertido. O sea, cuidado con eso. Yo creo que nadie... O sea, yo creo que nadie lo pensó. Nadie. Y ahí fue cuando la gente empezó a recibir su cuenta. Y yo recuerdo, porque cuando yo me enteré de ese fenómeno, yo estaba dando un webinar con MIPYMES de todo el país. Y como a las 10 de la noche, cuando termina el webinar, había un señor que creo que era de Moca, un señor Moca, un dirigente de MIPYMES de Moca, que me dice, mire, señor Ebrard, tengo que hacerle una pregunta. ¿Usted me puede explicar por qué y cómo ha sido posible que me hayan quitado dinero de mi cuenta? Dice, pero ven acá. ¿Cómo es posible? ¿De qué cuenta me está hablando? Dice, no, del fondo de pensión nos han quitado el dinero. Dice, pero ven acá. Pero yo no sé cómo se hace esto. Si efectivamente le han quitado el dinero, eso yo creo que es un delito. Entonces tiene que haber una superintendencia que verá por todo eso. De cualquier modo, si no, yo no veo cuál puede ser la explicación lógica, porque yo nunca no me había imaginado de que prácticamente, salvo un caso que yo creo que es la AFP La Romana, que no tenía inversión en dólares. Por eso fue la única, así es, eso dicen los Pero los años anteriores, esta tenía un poquito menos de rentabilidad, porque como no tenía la apreciación del dólar no había esta ganancia. Así que nos damos cuenta de que efectivamente, mira, todo termina afectándote de una u otra manera y que no hay dinero mágico. Yo creo que eso es importante. Lo mismo que en el caso de los combustibles. Yo nunca he sido muy un gran aficionado de los temas de subsidios, por formación probablemente. Pero ya por deformación y por llevar ya 30 años en Latinoamérica, yo me di cuenta que, mira, un momentico, el asunto es un poquito más complejo. Así es. Si efectivamente lo que hay que buscar, lo cual me parece muy lógico, obviamente, que hay que apoyar a los hogares más afectados, por supuesto, eso tiene sentido. Imagínate que si esta semana no existiese el subsidio al precio de los combustibles, habría que aumentar en más de un 40% el precio del gasoil. Estamos hablando, habría que hacer un ajuste de más de 90 pesos. Y ese sí es, la verdad, un y esto es el combustible que mayor problema presenta con una eventual eliminación del subsidio. Ahora, el subsidio, Ebrard, no debería ser más al gasoil que a otra cosa, porque yo no sé cómo le están distribuyendo el subsidio, porque... Ok. Primero, qué interesante tu pregunta, porque ¿qué criterios pudiéramos utilizar para determinar si un subsidio o un incentivo fiscal es bueno o malo? Pienso que puede ser bueno si cumple 4 características. ¿Cuáles son esas características? Primero, tiene que ser muy bien focalizado. Cuanto más generalizado un subsidio, menos eficiente es. Por ejemplo, si para lograr un objetivo que es loable, que es, obviamente todo el mundo está de acuerdo con eso, vamos a asegurarnos que las amas de casa de los hogares más pobres del país, quintil 1 y quintil 2, no estén afectadas por el incremento del GLP. Si para eso entonces se bloquea el precio del GLP a todo el mundo, entonces yo también estoy recibiendo este subsidio. Exactamente. Y yo no necesito este subsidio. Estoy muy contento de recibirlo. Pero el quintil 5 consume mucho combustible. Efectivamente. Entonces, ahí primero, es muy focalizado. Entonces,
en un mundo que quizás sea el mundo del segundo semestre de este año. Sí. Habrá sí. que pensar en cuáles son las prioridades de focalización. El GLP de las amas de casa, de cierto modo ya se ha empezado en este sentido, porque ya se ha aumentado el bono gas, que Sí, es lo más sí, directo, llegar así es. directamente a quien lo tiene que recibir. El tema del GLP en el transporte, para ayudar a que no sube el pasaje. El tema del gasoil, porque el gasoil es fundamental en la producción. Sí, consumo producción, agrícola. transporte agrícola Entonces, y transporte también de Sí, pasajeros. entonces eso hay que verlo. Las gasolinas, lamentablemente, especialmente la premium, quizás sea donde más rápidamente uno quisiera. Ahora, ¿qué pasa? Que también en tu cóctel de medidas frente a la crisis, tú te dices, ok, mira, yo necesito medidas para clase baja, obviamente, los más pobres. Y eso es relativamente más fácil porque tú tienes más opciones. Tú tienes los programas de solidaridad, Sí, claro. tú tienes esto. Bien, donde es más complicado es clase media, porque generalmente el problema de la clase media es que es demasiado pobre para tener la protección de los ricos, Sí. pero no es suficiente pobre para poder recibir los programas de los pobres. Así es. En este sentido, y yo lo he dicho varias veces, el subsidio a los combustibles pudiese justificarse efectivamente como una medida que típicamente va dirigida hacia clase media. Segunda característica de un incentivo o de un buen subsidio, además de ser bien focalizado, lo ideal es que esté condicionado. Por ejemplo, mira, tú condicionas a la asistencia escolar, el hecho de recibir la transferencia y esto, o cuando tú das Sí. un incentivo fiscal, o tú vas a dar un subsidio a un grupo de empresas, la condición es que bajen el precio, porque que no pueden recibir el subsidio y además subir el precio porque están subiendo los combustibles. Eso lo hemos visto mucho en el sector transporte, ¿eh? Sí, así Que es. tenía un subsidio, pero a pesar del subsidio, cuando subía los precios subía, pero cuando bajaba ya no bajaba nada. Tercera característica, tiene que ser limitado en el tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita reevaluar. En este sentido, creo que lo que había planteado el presidente Abinader estaba correcto. Le dijo, mira, hasta que llegue hasta 115 podemos tener subsidios. Está por encima, lamentablemente no podemos subsidiar más allá de esto. Y hasta el 30 de junio, lo cual quiere decir que después del 30 de junio habrá de reevaluar. Sí, a ver si qué continúa o no continúa. Si continúa o no. Y finalmente, ¿qué es la cuarta característica más importante? Tiene que ser bien diseñado y aún mejor administrado. Y generalmente el mayor problema de los subsidios termina siendo este mecanismo, porque tú tienes que asegurarte de que efectivamente el subsidio que tú diseñaste está llegando donde tiene que llegar, de que no haya vías escapes. de escape y todo eso. Entonces, en este sentido, creo que el fondo te va a decir, mira, si con los subsidios tú garantizas lo que es un activo fundamental de la República Dominicana hoy en día, que se llama paz social. Sí. Que es con la paz social, que es una gran conquista de la República Dominicana, que es lo que permite hoy en día, después del COVID, muchas empresas a nivel mundial están mirando a la región y tienen que decidir dónde poner o mover sus inversiones o poner las nuevas inversiones. Ya Chile no lo ven como antes por el cambio político. Colombia, que lo vean mucho mejor, Sí. porque había logrado Sí. salir de situaciones difíciles Sí. de guerra civil y de droga. Hay un Sí. muy probable Sí. cambio político. Centroamérica, grandes problemas sociales. Hasta Perú tiene algunas dificultades. Sí, por supuesto. O sea que Sí. la inmunidad no es Sí, eterna. así es. Entonces, tenemos esta paz social. Hay que mantenerla. Y sí, para mantenerla hay que tener flexibilidad en la ortodoxia económica de que, mira, vamos a tener ciertos subsidios para evitar de que suban el precio de la canasta básica. Por ejemplo, lo del arancel cero, que está muy discutido. Yo me estoy haciendo la pregunta, hablando Sí. con algunos y viendo el ejemplo de otros países. Yo creo que deberíamos de contemplar con la modificación del presupuesto en el segundo semestre. Yo contemplaría muy seriamente
que para los bienes de la canasta básica que están alcanzados por el ITEVIS, de hacer algo. O eliminar el ITEVIS hasta fin de año, o cobrar un ITEVIS muy reducido, porque, señores, yo me sorprendí chequeando la canasta del Banco Central, la que se utiliza para calcular la inflación. Sí. Bacalao, arenque, pica pica, azúcar, cachú, café, aceite, margarina, quesos, todo eso tiene ITEVIS. Galletas tiene ITEVIS. Entonces, pienso que pudiera ser una vía para por lo menos un poco suavizarle la situación a la Sí, porque ahí tú garantizas directamente, pues tú estás quitando 18% o 16% en el caso del café y con el aceite y azúcar. Pero ahí tú le estás aliviando y tú estás mostrando una baja del precio. Y una baja del precio que es un falso sacrificio fiscal, porque, señores, las recaudaciones del Estado no están mal, ¿eh? El Estado está... Yo creo que inclusive, mira, y no es mi tema, pero yo creo que hasta políticamente tú tienes un beneficio. Pero vamos a hablar de ese tema, la parte política y de aquellos que piensan o les gusta o buscan pescar en río revuelto, porque el tema de la inflación, un poco aplicándola en un contexto de una población que lamentablemente ignora muchas cosas. Y gente sube pollo. Exactamente. Y gente sube... Señores, vamos a hacer una pausa, venimos con más de Agenda Económica. Sí. Bien, Ebrar, también este tema de la inflación, pues también sirve para pescar en río revuelto. Pues sí. Es verdad, es importante entender eso y eso se logra cuando lamentablemente tenemos una sociedad que carece de el manejo claro de la información. En términos de comunicación también hay que hacer un gran trabajo y de educación. Es una deuda, ¿verdad?, pendiente que tenemos. Porque la inflación en este momento no depende de que fulano se despertó y dijo voy a subir tal o cual precio, ¿verdad? No, que por eso entonces yo creo que hay que ser muy responsable. Exactamente. Bueno, yo no soy político, entonces yo no conozco bien esos menesteres. No, pero usted es técnico, es un técnico. Yo le estoy preguntando al técnico. No, está bien. Está bien. Yo creo que hay que sacar la politiquería del tema de la inflación. Claro. Ahora, fácil hacerlo, no estoy seguro. Cada vez más nos vamos a ir acercándonos al 2024, especialmente el año que viene. Hay gente que entiende que puede ser puede haber un posible dividendo político a que la problemática de inflación siga sin resolver. Qué pena, porque eso no me parece responsable. Y nosotros que tenemos este privilegio, ¿no?, de poder expresarnos en los medios de comunicación, también privilegio de que hay gente que nos escucha, que no sé si nos hacen caso, pero por lo menos parece que escuchan. Sí. Yo creo que tengo una responsabilidad de tratar de explicar realmente lo que está pasando. Claro, no es para decir... Pero explicar quién. O sea, recordemos que, por ejemplo, la oposición, que tiene que hacer su trabajo, sí, es obvio que tiene que hacer su trabajo, Ebrar, pero también tiene que hacerlo con responsabilidad. Sí. Entonces, ¿dónde tú pones el cursor? O sea, ¿dónde termina la responsabilidad y dónde empieza el juego de político? Es complicado. Sí. Y obviamente, mira, y en todos los países del mundo está pasando lo mismo, ¿no? Que el tema del poder adquisitivo es un tema en la campaña en Francia, en las elecciones que tuvieron lugar, y ahora con las congresuales de junio es lo mismo, es el tema central. Y obviamente, el que le toca gobernar en este momento, pues se le termina pegando algo de esta inflación, aunque no tenga responsabilidad. Lo que sí, el Estado tiene dos responsabilidades.
el que está en el gobierno de turno tiene dos responsabilidades. Uno, de saber comunicar qué está pasando. Lo cual quiere decir que si tiene credibilidad, es más fácil que le hagan caso. Si perdió toda credibilidad, pues si la verdad nadie se lo va a creer. Y hemos tenido experiencia en el pasado, ¿no? de esto, ¿no? La segunda responsabilidad que tiene es de buscar formas de mitigar. Exactamente. Y sin duda alguna, mira, y no estamos haciendo política. Y yo creo que se están haciendo, o sea, el tema de los combustibles ha sido un esfuerzo muy grande, porque, y eso es importante también que la gente lo entienda, esto que estamos diciendo, no hay dinero mágico, porque ese dinero no es del gobierno, no es del Estado, este dinero es nuestro. O sea, esos 1.000 millones de pesos que semanalmente se pone para evitar que suba, es nuestro dinero. Termina siendo tarde o temprano dinero de nosotros, porque de no meterse en el subsidio era probablemente el dinero para arreglar una escuelita, arreglar un hospital, que haya, bueno, pero esas son las decisiones que tienen que tomar. Y eso yo creo que va a ser una tarea muy importante durante todo el año, porque creo, y espero estar equivocado, creo que el tema de la inflación se va a poner peor antes de ponerse mejor. Ok, pero hablando entonces de la inflación, vemos como los bancos centrales, y obviamente el nuestro, echó el cambio de reversa. Cuando de 5,5 la llevó a 3, nunca la habíamos tenido ahí, en un tiempo que uno dice, bueno, bajó la tasa bastante rápido, pero la subió también demasiado rápido, Ebrard. Ese choque... Sí, quizás, mira, interesante. Yo creo que quizás la ha subido rápido porque fue uno de los últimos bancos centrales de la región que empezó a subir las tasas. Ahora, todavía si tú comparas la subida de las tasas en otros países de la región y lo que viene con Estados Unidos, yo asumiría que no me sorprendería pues que el Banco Central, la Junta Monetaria, contemple quizás subir un poquito más, un chin más, la tasa de interés. ¿En este país? Sí, un poquito más. O sea, recuerda, mira, la Reserva Federal recibió la revisión estos días. Sí, ya hubo un incremento que fue el mayor de los últimos... Ahora fue medio punto tampoco, o sea, ahora medio punto puede ser muchísimo en Estados Unidos. Exactamente. Aquí medio punto es cualquier cosa. Pero pasamos de 3 a 5,5. Son 250 puntos. 250 puntos. Todavía está muy por debajo de los aumentos que se han visto en otros países, y creo que quizás estaban esperando a ver realmente cuál va a ser la postura de Estados Unidos, porque en este caso tú tienes que... ¿Cuáles son las dos opciones extremas que tú tienes? Subir la tasa completamente lo que tiene que subir, y ya tú sabes que eso te va a afectar el crecimiento, te afecta la creación de empleo, te afecta las recaudaciones. Entonces hay que buscar cuál es el nivel, porque el Banco Central tiene que garantizar eso suceda. Yo no toco la tasa de interés, pero entonces me empieza a subir el dólar. Entonces creo que, como siempre, en la vida tiene que haber un equilibrio, y yo siempre me imaginé cuando no sé si le va a gustar, pero cuando yo voy al Banco Central, yo siempre visualizo al gobernador como el DG de la economía. Tú sabes que él tiene cursor que muevo tasa de interés, muevo liquidez, muevo esto, y él hace el mix para que la economía... Sí, pero tiene un equipo bueno ahí que lo aconseja. No, definitivamente. Y mira, y yo creo que quizás una de las primeras decisiones fundamentales que tomó este nuevo, ya nuevo gobierno, en el sentido de que todavía le falta, ¿no? Todavía le falta para cumplir la 2 mitad. años, Fue esta decisión de haber mantenido el equipo del Banco Central. Porque yo creo que eso mandó una imagen de extranjero. En un momento cuando, mira, la gente se olvidó, la semana antes de las elecciones, digo, las de julio, Elecciones generales. Las de julio. Las de presidencia. Fue cuando se llegó al pico de devaluación. Teníamos una devaluación altísima, que casi lleva al 14%, 7, 8 pesos de devaluación interanual, y con dificultad para conseguir las divisas. Sí, pero me queda un poco turbio tu estimación de que el Banco Central pudiera llevarlo a 6%, la tasa de política monetaria. Mira,
Es que creo que está todo funcionando correctamente, porque la inflación, de hecho, No. hasta un poco retrocedió en marzo. Sí, pero es que vamos a ver la tasa de abril. La tasa de abril se va a publicar, va a ser mala. Sí, bueno. ¿Por qué va a ser mala? Porque tú tuviste un incremento de la tarifa eléctrica. Ah, bueno, sí. Que se dio en Que abril, cada o sea 3 que meses se está dando ahora. Yo, Cada 4 mira, meses, sí. una tasa inferior a 1% mensual en abril me sorprendería. Ajá. ¿Tá? Porque tú tienes, mira, tú tienes ahí un impacto grande porque la tarifa subió casi 20%. Y tiene una ponderación que es realmente importante. Y los precios, muchos precios han seguido subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se proyecta que la tasa en Estados Unidos, que ahora está Sí, entre 0,75 y 1%, sí. el corredor de tasa lo pudiesen llevar para fin de año entre 2 y 2,5. Muy alto. Se parece a lo que va a pasar en Estados Unidos y prácticamente ya lo han dicho. Bien, si pasa esto, una decisión se tendrá que tomar. Sí. O sigo subiendo un poquito la tasa. Inclusive, mira, el crecimiento salió muy alto en el primer trimestre, 6,1%. Sí, 6,1, sí. O sea, no ha bajado inclusive Sí. el crecimiento. O sea que pudiéramos, hay todavía un margen para subir la tasa. Yo creo que... Si fueras tú la subieras. No, hay que ir, mira, de nuevo, oye, el DJ reacciona viendo la gente baila, no baila, grita, no grita, tan feliz, no tan feliz. O sea, hay que- Y ve, Sí. yo creo que hay que tocar de oído, tocar muy de cerca, ver qué pasa en Estados Unidos. Ebrar, mira, Y yo yo- quisiera, la verdad que el tiempo es un dictador, pero hablando de estos temas, sería bueno que un día nos permitan entrar como si fuera vista pública a una reunión mensual de política monetaria, de revisión, ¿verdad? Sería interesante. Ebrar, gracias por... No, el tema es que es demasiado emocionante, la verdad que gracias por estar aquí con nosotros. No, en la gracias. agenda. Y qué bueno que hayamos podido tener más bien como una conversación, Sí, ¿no? sí. sobre la economía. Yo creo que no debemos de perder el optimismo. Yo creo que la Así República es. Dominicana tiene fundamentos sólidos. Así Lo es. que pasa que estamos entrando Claro. en una zona de mucha turbulencia y tenemos una guerra en Ucrania que todavía Sí, no sabemos. no se ve una salida clara y eso obviamente está pesando muy fuertemente. Señores, gracias por esta oportunidad que nos brindan. Ezequiel, saludos para ti, bendiciones para todos los televidentes, siempre ahí con Agenda Económica. Gracias, Henry, gracias a ustedes.